Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos nuevamente al curso de CCNA 4 y el día de hoy vamos a continuar con el tema del protocolo One PPP. El día de hoy vamos a hablar de las dos características de autenticación que tratamos teóricamente en la presentación pasada. Estas dos características de autenticación, o más bien protocolos de autenticación, eran dos. Password Authentication Protocol, que era el más sencillo de los dos, ya que enviaba el texto en texto plano, el password en texto plano, hacia su vecino y viceversa para realizar la autenticación en un camino de dos vías. Y teníamos uno más sofisticado y que realizaba un hashing a la palabra clave de autenticación, y este es el famoso CHAP, el Challenge Authentication Protocol. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con las configuraciones de estos dos protocolos para autenticar el enlace antes de poder realizar las pruebas de comunicación. Muy bien, vamos a empezar con el tema de PAP, que es lo más sencillo de trabajar, y en donde podemos ver la siguiente imagen y los datos que necesitamos configurar para que el enlace se autentique de manera correcta. Primero que nada, debemos de realizar una declaración de un usuario y password que van a ser los datos que voy a recibir por parte de mi vecino. Posteriormente vamos a realizar la configuración de la autenticación directamente en la interfase que me está conectando con ese destino correspondiente. Y dentro de esa misma interfase voy a realizar la configuración de los datos de autenticación que yo tengo que enviar a mi destino para que mi destino los valide y me permita establecer el enlace o no me permita establecer el enlace de acuerdo a los datos que estoy enviando. Para eso vamos a apoyarnos primero en esta imagen que tenemos aquí, en donde podemos ver que en cada uno de los routers tenemos configuraciones similares. Sin embargo, puedes notar rápidamente que esas configuraciones simplemente son cruzadas. ¿A qué me refiero con cruzadas? Vamos a empezar con la parte izquierda de la imagen. En su parte inferior tenemos una pequeña configuración en donde estamos ya a nivel de comando ejecutando las sentencias que tenemos en esta lámina. Primero, en el router R1 nosotros estamos declarando un usuario y un password a nivel de configuración global. Ese password y ese usuario son los datos de recepción. Por lo tanto, debes observar cómo yo estoy configurando como nombre de usuario al router R2. Es decir, yo voy a recibir por parte de R2 el usuario R2 con su password, que en este caso dice same1. La imagen utiliza same1 porque debe de ser el mismo en ambos extremos. Lo colocaron ellos como una palabra clave. Sin embargo, si yo elijo, por ejemplo, que el password para la autenticación en PPP debe de ser redes, yo tengo que utilizar redes en R1 y redes en R2. Ahora bien, nota aquí mismo que en el router R2 yo estoy dando de alta el usuario R1, es decir, yo voy a recibir por parte de R1 precisamente este usuario con el password same1. Ahora bien, lo siguiente es ir a cada una de nuestras interfaces que nos conectan y realizar la declaración de la autenticación. Nota que la imagen habla que ambos routers están utilizando su propia interfase serial 000. Por lo tanto, en ambos routers yo entro a dicha interfase y lo primero que tengo que hacer es declarar como encapsulación, eso lo vimos la presentación pasada, PPP. Declarando PPP yo estoy garantizando que puedo funcionar con el protocolo PPP y por lo tanto yo puedo ejecutar los comandos posteriores para la autenticación. Después, el punto clave es elegir correctamente el método de autenticación solicitado. En este caso nos están solicitando PAP, por lo tanto el comando es ppp authentication PAP en ambos routers. Recuerda que las cuestiones one ya está definida la encapsulación que debe ser la misma y también debemos de empatar las encapsulaciones, es decir, ambos tienen que tener lo mismo para poder trabajar correctamente. Y el último paso que dice configuración de los datos de autenticación a enviar. El último comando es en R1 pppap send username y yo le tengo que declarar qué usuario voy a estar enviando. En este caso yo estoy enviando R1
con el password same1. Y para R2 yo estoy enviando el usuario R2 con el password same1. Como podemos ver, estas configuraciones, repito, ya están configurados de manera cruzada para que R1 pueda recibir a R2 y R2 pueda recibir a R1. Contrario a la parte de CHAP, el protocolo CHAP es un poco más sencillo, puesto que no tenemos que declarar qué usuario voy a enviar. ¿Cómo funciona esto entonces? Muy simple. El punto clave en CHAP es lo que dice la primera línea de esta lámina. Necesito cambiar el hostname de mi dispositivo, ya que funcionará como el usuario en la autenticación. Si tú no cambias el hostname de tu router, jamás vas a poder establecer una autenticación con CHAP. Entonces, en este caso, lo que están haciendo al principio, y como lo muestra la imagen, es asignar hostname en R1 y un hostname en R2. Posteriormente, yo tengo que declarar directamente desde configuración global el usuario y el password a enviar. Recuerda que tu usuario es equivalente al hostname. Por lo tanto, en R1 yo estoy declarando a R2 con el password same1 y en R2 yo estoy declarando el username R1 con el password same1. Y nota por favor que dentro de la interfase lo único que voy a realizar es número 1, empatar la encapsulación, que es PPP, y debajo de la encapsulación yo solamente doy el comando PPP Authentication CHAP. Solamente este comando, y repito, no tienes que dar ningún comando adicional para CHAP, salvo validar que tengas un hostname correcto y que la declaración de tu username y tu password sean lo mismo y sea contrario al hostname que vas a enviar. ¿Cómo puedo verificar la autenticación que se está llevando a cabo en los enlaces? Bien, tenemos tres comandos. Dos de ellos son comandos de debugging, que son información en tiempo real de qué es lo que está sucediendo en la interfase cuando envía o manda su password de negociación y de autenticación contra el vecino. Y el último comando lo hemos utilizado desde la presentación pasada para validar el estatus ideal de un enlace WAN. Recuerda que el enlace WAN hablamos de capa 2, es decir, tenemos un medio físico y tenemos un enlace de datos, un medio lógico. En el Show IP Interface Brief yo puedo ver que la capa física esté levantada y que la capa de protocolo, la capa 2, esté también levantada. Recuerda que el estatus ideal de toda interfase debe ser status up y protocol up. Vamos a trabajar en un pequeño demo para demostrar las capacidades de autenticación de acuerdo a lo que nos solicitan. Yo tengo dos routers en la parte superior que vamos a configurar con el protocolo PPP y la autenticación PAP. Bien, siguiendo los enunciados de las láminas que acabamos de ver, yo voy a entrar primero a R1 y en R1 yo voy a configurar un hostname. Ese hostname lo voy a marcar como R1, ¿de acuerdo? Que si bien en PAP no lo necesito, siempre es una buena práctica tener nuestros routers configurados con un hostname que nos identifique para qué es ese router o qué función está haciendo, dónde está ubicado, etc. Muy bien, ya configuré R1. Voy a entrar a la parte de configuración global. Ya estoy en configuración global y en este caso quedamos que para PAP yo debo de configurar primero el username del router del que voy a recibir información. De acuerdo a esta conexión, yo voy a recibir datos de autenticación por parte de R2. Por lo tanto, yo voy a declarar un username que se llame R2, que es quien me va a mandar la información, y voy a asignarle un password. El password voy a ponerle redes. Recuerda que este password que yo estoy usando en R1 lo deberás de usar también en R2 para que el enlace pueda ser correctamente conectado. Muy bien, ya declaré el usuario con el que voy a recibir datos. Ahora tengo que ingresar a mi interfase correspondiente y declarar primero la encapsulación que voy a utilizar como protocolo WAN, que es PPP. Y ya que declaré la encapsulación a utilizar, ahora declaro el método de autenticación. PPP Authentication PAP va a ser mi método. Y después de esto yo tengo que declarar
¿Qué son los datos que yo R1 tengo que enviarle a R2? Es decir, yo mismo R1 me tengo que enviar a R2. ¿Qué password vamos a utilizar? Acordamos que era redes. ¿De acuerdo? Bien, ya configuré mi interfase. Yo puedo realizar un no shutdown inmediatamente y nota algo. Dice la interfase serial 00 se queda en status down. ¿De acuerdo? ¿Qué es ese status down? Si yo doy un show IP interface brief, tengo que mi serial 00 está down y el protocolo está en down. Eso quiere decir que no tengo trabajo en el medio físico y no tengo por tanto trabajo a nivel de protocolo. Esto es completamente normal. ¿Por qué lo es? Porque mi vecino aún no tiene ninguna configuración. Por lo tanto, este router no ha detectado absolutamente nada. Bien, voy a configurar R2 también. El router está nuevo. Voy a iniciar el trabajo. Entro a nivel de configuración global. Primero cambio el hostname como una buena práctica y le doy R2. Mi username del que yo voy a recibir datos es R1. Y mi password acordamos que era redes. ¿De acuerdo? Ahora bien, voy a habilitar desde este momento el debug que veíamos en la lámina pasada, que es el PPP Authentication, para que veamos qué es lo que aparece una vez que yo levante la conectividad serial. En este caso R2 también está trabajando en la interfase 000. Voy a ingresar a esa interfase y lo primero que tengo que hacer es encapsular en PPP. Una vez que encapsulé en PPP, lo que voy a hacer es definir que PPP llevará una autenticación PAP. Una vez que he definido eso, tengo que declarar que PPP en PAP va a enviar un username. ¿Cuál es el username que voy a enviar a este router? Pues R2. Y el password que era redes. Listo. En teoría mi configuración está lista. Lo que voy a hacer a continuación es dar un no shutdown. Y como yo habilité hace unos segundos el debug del PPP, voy a empezar a ver información en tiempo real de qué es lo que están intercambiando estos dos routers. No shutdown. Empezamos a ver el debug. Están intentando conectarse y lo que es que fue satisfactorio, porque la línea que tenemos que ver aquí abajo está en OP. El protocolo de línea está habilitado. Voy a deshabilitar el debug. El debug es un comando que no debe de estar corriendo siempre en todos los routers. Un debug se utiliza para encontrar o obtener información en tiempo real de algún comando en específico. Sin embargo, si yo dejo habilitado un debug, lo que causo es que el CPU de este router esté trabajando constantemente. Y si es un debug muy grande o que esté obteniendo mucha información, puedo provocar un volcado de la memoria del router y provocar en él mismo un reinicio, un reboot inesperado. Por lo tanto, una vez que yo obtuve la información que requiero, lo que tengo que hacer es deshabilitar el comando con un debug all, y el mensaje que me aparece es que pues todo el posible debugging ha sido deshabilitado. ¿Qué me arrojó el debug al momento de estar corriendo? Pues que la autenticación inició su proceso y que están tratando de autenticar al peer. Un peer es simplemente un vecino. Al mandar el hostname y el password, lo que sucede es que como está bien configurado mi username y mi password, pues la fase es forwarding y por lo tanto el enlace se levanta y puedo revalidar que mis interfaces show IP interface brief ahora me muestran el estatus ideal, es decir, la interfase serial 000 ha sido levantada exitosamente utilizando el protocolo de autenticación PAP, ¿de acuerdo? Si voy a R1 debo de ver el mismo estado al momento de dar Show IP Interfaces Brief. Por lo tanto, bien, estamos trabajando y lo que seguiría es configurar direccionamiento IP acorde a lo que nos soliciten o lo que se requiera. Recuerda que primero validamos el enlace WAN. Recuerda que para el enlace WAN yo solamente necesito medio físico y medio de enlace de datos. Nunca configuré direcciones IP.
Sin embargo, el enlace está funcional y operativo. ¿De acuerdo? Recuerda que el nivel IP es la siguiente capa y una vez asignado, como ya validamos que el medio físico y el medio de enlace de datos está correcto, la comunicación debe ser prácticamente transparente. Bien, vamos a configurar R3 y R4 con la autenticación CHAP. Recuerda que los pasos son menos y para mí de cierta forma es más fácil configurar CHAP. Por supuesto es más seguro y lo vamos a ver a continuación. Ingreso a R3 y recuerda que la clave fundamental de CHAP es que yo no debo de tener el hostname por defecto. Recuerda que el hostname por defecto es router, ¿sale? Yo debo de tener un hostname que me identifique algo y que va a funcionar en el caso de CHAP como mi username a utilizar. Bien, voy a cambiar entonces el hostname y le voy a poner R3. Lo mismo voy a hacer de este lado en R4. Hostname R4. De esta forma yo ya garantizo que tanto R3 y R4 tienen su respectivo hostname. Ahora bien, ¿qué va a suceder en R3? En R3 voy a configurar el username directamente que tengo que enviarle al vecino. Ese username es R4, ¿de acuerdo? Y el password vamos a utilizar en esta ocasión Cisco. Es decir, yo ya estoy diciéndole que de este lado voy a trabajarlo con R4. ¿Qué voy a hacer en R4? Pues voy a configurar mi username cruzado. R3, password, Cisco. ¿De acuerdo? Bien, como ya están los hostname y ya están los usuarios cruzados, lo único que tengo que hacer es entrar a mi interfase de conexión, declarar la encapsulación adecuada y declarar la autenticación en CHAP. Voy a R3, interfase serial 0 diagonal 0 diagonal 0, encapsulation PPP, pero ahora PPP utiliza una autenticación llamada CHAP y listo. Enciendo la interfase. Recuerda, la interfase se queda abajo. ¿Por qué? Porque todavía no termino de configurar mi contraparte, mi vecino que es R4. Por lo tanto, esto jamás va a levantar. Vámonos a R4. Ya tengo configurado el username. Voy a habilitar desde estos momentos el debug PPP Authentication para ver también qué va a suceder al momento de levantar la interfase. Interface serial 0 diagonal 0 diagonal 0. Encapsulation PPP. PPP Authentication CHAP. Y levanto interfase, no shutdown. Veamos los mensajes que manda. Hago esto más para acá, la interfase ha sido levantada. Me salgo de la interfase, desactivo el debugging, un debug all, y valido el estatus de mi interfase. Show IP Interface Brief, y mira, tengo el estatus ideal de configuración. Ahora bien, se ve una diferencia entre los estatus que manda CHAP contra lo que mandó PAP. Si te fijas en este R2, me regresé un poquito, están haciendo un requisito de autenticación usando un hostname, un password, y se ve bastante simple. Sin embargo, de este lado están mandando información en un tipo de hash que es, recuerda que la autenticación es de 3 vías. Por lo tanto, no te dan ninguna identificación como tal de qué se está enviando, si es username, si es password. Lo único que estamos viendo es que hay un request de configuración y hay un acknowledge de esa configuración. Cuando esto se cierra, este router empieza a enviar también, hace un request y recibe un acknowledge del vecino. Sin embargo, los mensajes son más pequeños y solamente son identificadores de un request o de un acknowledge, ya que recuerda que CHAP no utiliza su información en texto plano. Muy bien, los protocolos han sido configurados con la autenticación adecuada y lo único que nos quedaría aquí es configurar direccionamiento IP
y poder realizar las pruebas de configuración adecuadas. Como puedes ver, la configuración de la autenticación no es complicada, solamente es que recuerdes qué es lo que tienes en usuarios y en password para enviarlos correctamente y que valides el estatus de tus interfaces. Voy a detener el video hasta aquí y nos vemos la siguiente.